Hola, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez y en compañía del compañero Matías Otarola realizamos trabajo práctico al que denominamos visión artificial y arte. Muy bien, mi nombre es Matías Otarola y bueno, voy a desarrollar entonces este trabajo práctico final, la partecita que me toca. Bueno, en primera instancia, como vemos, inicializamos las librerías que vamos a estar usando y en este bloque lo que vamos a hacer es poder capturar las imágenes que nos va a brindar una webcam. Muy bien, antes de salir de este bucle, le vamos a pedir que guarde un frame con este nombre para que a través de esa imagen que hemos guardado poder hacer un procesamiento, un seteo de algunas variables que nos van a ayudar a la hora de darle vida, ¿no?, a este proyecto. Entonces en la parte de seteado levantamos las imágenes y usamos y binarizamos, ¿no? Usamos esta función para poder binarizar y vamos a querer solamente detectar aquello que esté en el rango de, de una umbralización de entre 240 y 255. Me quiero quedar con eso. Y bueno, en base a la máscara que obtenemos, usamos entonces esta función FileContours que nos va a devolver los contornos que aparecen en esa imagen y que cumplen con esta umbralización. Bueno, acá simplemente mostramos la imagen y la máscara, ¿no? La imagen con los contornos y la máscara. Luego se recorre la lista de los contornos encontrados anteriormente y se extraen los descriptores área y a partir del bounding rect, la posición XY y el largo de los lados. Bueno, acá acomodamos las variables como lo vamos a usar y vamos a llegar a esta línea 84 donde En la siguiente línea de código lo que se hace es ordenar los descriptores en base al área de menor a mayor. Esto nos permite que en caso de movimientos del teclado siempre las notas coincidan con las esperadas. entonces en base a acomodar en las áreas se acomodan las otras bondades del bounding red a cada círculo, como lo vimos en la presentación. Bueno, y acá por una cuestión de comodidad seteamos esta variable área, WH y X para que nos quede, para poder desarrollar un poquito más cómodo. Bueno, acá seteamos las notas musicales que vamos a usar, do, re, mi, fa, sol, la, si. A partir de los descriptores obtenidos anteriormente se definen las zonas de interés correspondientes a cada nota. Luego se definen nuevos descriptores proporcionales al área en base a contar la cantidad de píxeles blancos que hay en cada zona de interés. Una vez terminado esta parte, bueno, entramos otra vez a este bucle donde vamos a capturar la imagen a través de la webcam que tenemos. Vamos a, por una cuestión de comodidad, vamos a usar nuevamente la binarización de la imagen para no ver en realidad para ver que no se filtre así como ninguna imagen rara, ningún destello, para que sea limpio, para que la imagen sea limpio, lo que estamos queriendo mostrar, ¿no? Solo elementos que estén numeralizados entre 240 y 255. A partir de las zonas de interés encontradas anteriormente se extraen las nuevas zonas de interés para luego ser comparadas con las de referencia. Bueno, y acá nuevamente vamos a calcular el área de cada círculo. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para comparar el área que ajustamos inicialmente con el área que obtenemos ahora. Y en base, ¿no?, a, a una desigualdad, con un ajustecito que le hacemos, ¿no?, con el tema de que eliminar, de que ante la menor variación se dispare la nota, ajustamos un poquito y comparamos. Entonces, cuando llega a una determinada ¿cómo decirlo, no? Cuando tapamos un cierto porcentaje de un círculo, entonces, correspondiente a este círculo, se entra a cualquiera de estos if que tienen las notas musicales. Al entrar en estos if, entonces se da paso a poder cargar la nota y dispararlas con un cierto tiempo determinado y ejecutar un pequeño delay para que no esté entrando todo el tiempo en este if o en cualquiera de los otros if para que o sea, escucharíamos que se dispara todo el tiempo la nota. Ese sería el problema. Entonces ponemos este delay. Bueno, así con cada una de las notas, ¿no? Entonces tenemos cargado acá el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la, el si y el do que pertenecería a la otra octava del tecladito. Bueno, y de esta manera, a través de las comparaciones de las áreas, podemos disparar, entonces, y escuchar, por sobre todas las cosas, como vimos al principio,
cada una de las notas musicales, las cuales hemos grabado y hemos asignado. Bueno, acá termina entonces este código que resuelve el problemita que se generó, ¿no?, de este trabajo práctico final de la materia, que tiene en primera instancia la vinculación entre la visión artificial y el arte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Maximiliano De Masi y voy a pasar a explicar mi proyecto para visión artificial que está orientado para el área de biotecnología, específicamente para el cálculo de eficiencia de bacterias electrocompetentes para el protocolo de transferencia horizontal. La idea de la transferencia horizontal radica básicamente en clonar una construcción genética para un uso particular, la cual de ahora en adelante la llamaremos inserto de interés, y esto se logra por medio de una plataforma llamada plásmido, el cual es una pequeña molécula de ADN circular que se encuentra en bacterias. Allá por los años 80 fue sintetizado a partir de bacterias y fue modificado de manera de que una vez que el plásmido ingresa dentro de una bacteria, le permite a esta tomar determinadas características, las cuales van a depender, por supuesto, de la construcción de ese plásmido. La bacteria tiene la capacidad de poder replicar ese plásmido sin necesidad de replicarse a sí misma y replicar su propio ADN genómico. Es decir, puede realizar varias copias del plásmido en su interior. Y luego, si así se lo desea, se puede romper esas bacterias y recuperar esos plásmidos y de ellos el inserto de interés. Para lograr que el plásmido ingrese dentro de la bacteria, se utiliza una técnica que se llama electroporación. Por supuesto, la bacteria debe ser electrocompetente y uno de los controles de este protocolo es probar efectivamente la electrocompetencia de la bacteria. En esta filmina se pueden ver algunos plásmidos de interés como vectores de clonado y de expresión. En el primer caso, el pBlueScript2 es un plásmido que tiene como selector de recombinante el gen LACZ, un gen que le otorga a la bacteria una cierta coloración azul, siempre que, por supuesto, se exprese, ¿no? Como se puede ver en la gráfica, el sitio múltiple de clonado se lo diseñó de manera de que estuviera en medio del gen, con lo cual si se incorpora una cierta modificación o un inserto, el gen quedaría bloqueado y no se podría expresar, con lo cual las bacterias resultantes serían de color blanco. En una palabra, las bacterias blancas van a ser aquellas que recibieron la modificación y todas las bacterias azules serían las que no fueron modificadas. En el segundo caso, el plásmido P0 es un plásmido que tiene un gen que codifica una cierta toxina que podría matar a la bacteria. Con lo cual, si uno coloca un cierto inserto, obviamente el gen quedaría bloqueado de la misma manera que el pBlueScript, dado que el sitio múltiple de clonado también se encuentra en medio del gen, y por lo tanto las bacterias sobrevivirían. En una palabra, todas las bacterias que sobrevivan van a ser aquellas bacterias que han recibido una modificación. Para este trabajo particular se va a utilizar el PET22B, un plásmido que tiene como selector de recombinante la resistencia a antibiótico, para este caso particular la resistencia a la ampicilina. También se puede ver en la gráfica como una flecha en negro es el sitio múltiple de clonado con sus respectivas enzimas de restricción que permiten ahí incorporar la modificación. Y bueno, si se expresa, todas las bacterias tendrían la resistencia al antibiótico deseado y de esa manera se las puede sembrar en un medio de cultivo propicio junto con el antibiótico y solo las que crecerían serían aquellas que han incorporado la modificación. Una vez que el plásmido está diseñado, la idea es que ingrese dentro de la bacteria. Esto puede ser a través de un shock térmico o un shock eléctrico. Dado que para este trabajo la idea es evaluar la efectividad de la bacteria y si es o no electrocompetente, se va a utilizar el shock eléctrico. Esto se hace a través de un equipo que se llama electroporador y lo que se hace es tomar 100 microlitros de bacteria electrocompetente, luego 5 microlitros de una solución 1 en 1000 de los plásmidos y se los mezcla para luego llevarlos a la cubeta de electroporación y por espacio de tiempo de 2.5 a 7.5 milisegundos se le aplica una tensión de 8 a 17.000 volt por centímetro de cubeta.
Esto provoca que se genere en la bacteria un poro por el cual puede ingresar el plásmido. Una vez que las bacterias reciben la transformación, se les coloca 900 microlitros de LB, que es un medio de cultivo líquido, por espacio de 1 hora a 37 grados centígrados en una agitadora a 200 RPM, de manera de que la bacteria se recomponga. Luego de pasado ese tiempo, se toma una serie de diluciones para luego poder hacer un plaqueo y un recuento de colonias. Una vez transcurrido el tiempo y las bacterias se hayan desarrollado en las placas, lo que hay que hacer es contabilizarlas. Como se puede ver en la imagen, en la dilución 1 se ha generado una pátina, con lo cual es imposible contabilizar la cantidad de colonias que se han formado. En la dilución 3 la cantidad de colonias es muy escasa, con lo cual no se puede evaluar eficientemente el método. Y una condición ideal sería la dilución 2, en la que se puede llegar a encontrar entre 100 y 200 colonias para la cantidad de plásmidos diluidos que se plaquearon. Por supuesto, si uno considerara la cantidad de plásmidos originales, la cuenta debería de dar alrededor de 10 a la 9, 10 a la 10 o más unidades formadores de colonias por microgramo de DNA transformado. Si los valores se encuentran en esos índices, se puede decir de que la bacteria es eficiente. El problema radica ahora en realizar un buen conteo de las colonias de bacterias y de esa manera no desperdiciar tiempo a la hora del conteo y por supuesto material en continuas diluciones innecesarias. La idea es obtener un número acertado de colonias y de esa manera lograr realizar un cálculo correcto de la eficiencia de la bacteria. La finalidad de este proyecto de visión artificial se centra en contabilizar en forma rápida y eficiente colonias de bacterias para luego poder evaluar como mecanismo de control la eficiencia de dicha bacteria en relación a su electrocompetencia. Para realizar esto se proyectó un script con Python y OpenCV que permita tomar una imagen de una placa con colonias bacterianas. Por supuesto, lo ideal es que la imagen sea realizada con una vista superior lo más centrada posible. Sin embargo, está claro que esta imagen puede tener ruido, incluso una ligera perspectiva o cambio de escala, con lo cual fue necesario adaptar el código para que no se requiera un equipo específico para fotografiar estas placas como normalmente se puede llegar a encontrar en proyectos similares. En principio, el script realiza un cambio a escala de grises de la imagen para luego realizarle un filtrado gaussiano y de mediana que elimina valores espurios en la imagen y luego una búsqueda de contornos exteriores con la función FineContour a fin de buscar los límites de la placa de Petri y el borde interior de la placa. Luego de registrar todos los contornos exteriores, se buscó aquel contorno con mayor área, dado que sería el contorno de la placa de Petri. Luego se registró su posición, alto y ancho con la función BoundingRect y a partir de esto se creó una máscara booleana del tamaño de la imagen con una elipse ajustada al borde interior de la placa. Se utilizó una elipse y no un círculo, dado que se ajusta mejor en caso de que aparezca algún cambio en la perspectiva. El borde interior se ajustó considerando que está en proporción directa al radio de la placa, según la escala. Finalmente, al aplicar la máscara a la imagen, esta queda con el borde de la placa y el fondo eliminado. Luego de esto se realizó una umbralización a la imagen con la función threshold, con los comandos binary y otsu, para que binarice la imagen y ajuste en forma automática los valores de umbralización, para luego buscar los contornos interiores utilizando nuevamente la función FineContour. Luego de registrar todos los contornos interiores, se les calculó su área, perímetro y su bounding rect, y con los valores de las áreas se creó un array, el cual se lo ordenó en función de su valor, de manera de poder promediar los valores centrales y así eliminar los valores extremos y encontrar en forma aproximada el valor del área de una colonia simple. Una vez realizado esto, se utilizó descriptores como la circularidad y el área relativa de los contornos detectados, que es la relación entre el área del contorno y el de una colonia simple, para separar las colonias que sean simples de las múltiples, y a la vez se establecieron límites superiores para eliminar valores espurios. Cabe aclarar que para el protocolo de transferencia horizontal, todas las colonias simples tendrán prácticamente la misma área debido a que todas se desarrollan al mismo tiempo y en condiciones iguales. El problema radica fundamentalmente en estimar la cantidad de colonias simples
cuando éstas se encuentran muy próximas o incluso pegadas entre sí. Luego de detectar una colonia simple se contabiliza y se registra nuevamente su área luego del filtrado de manera de promediar al final y obtener un valor más ajustado del área promedio de una colonia simple. Y en caso de ser una colonia múltiple se registra su posición y su área en una lista. Finalmente, para todas las colonias múltiples registradas, se toma el cociente de su área respecto del área estimada de una colonia simple para calcular cuántas colonias la componen. Con ese valor y el registrado de las colonias simples se obtiene finalmente el conteo final. En la imagen a la derecha se puede apreciar las detecciones en verde de colonias simples, en rojo de colonias múltiples y la estimación de colonias simples a partir de colonias múltiples. Finalmente, en esta filmina se puede ver el diagrama completo del script. Bueno, si pasamos al Spider, se puede ver el código que se desarrolló. Ahora lo vamos a ejecutar para una muestra de un cultivo de colonias. Y al rodarlo se puede apreciar el cultivo ya filtrado, luego la detección del contorno exterior, la máscara que se crea a partir de ese contorno, la binarización y finalmente la detección de las colonias. Se puede ver que el programa informa el área de una colonia simple y el número de colonias detectadas. Ahora, si cambiamos la muestra, vamos a elegir otra placa y al rodar el código se puede ver la placa luego del filtrado, la detección del contorno exterior de la placa, la máscara, la binarización y finalmente la detección de las colonias. Ahora el programa informa el área de una colonia simple, ha aumentado un poquito y se encuentran 47 colonias en la placa. Hola, ¿qué tal? Bueno, este es un video para explicar el proyecto final de visión artificial que hicimos entre José de Afuera y Mariano de Rensis, y la idea que teníamos era tratar de realizar de manera automática la medición del color ASTM, que normalmente se hace de forma manual, más que nada el modelo que queríamos replicar, hay otros equipos automáticos, pero hacerlo mediante procesamiento de imágenes aplicando los contenidos de la materia. Lo que tratamos de hacer fue en Python una rutina en la cual lo primero que hicimos fue cargar los valores ASTM, los valores del método ASTM D1500, que están en formato R minúscula, G minúscula, P minúscula, normalizados de la manera tal que la suma de ellos dé 1. Y bueno, cada uno de estos valores aumenta a medida que se va oscureciendo la imagen. La muestra. Esto nos da un rango de 16 valores. Ahora lo que vemos en esta imagen es en un cubo donde están las coordenadas RGB, y como puede verse, solamente hay algo de contenido de B en lo que sería la muestra 0,5, que es la muestra más clara de todas. Después todo se queda pegado en el plano B, RG y B igual a 0. Y bueno, lo que hicimos fue, la idea era traer alguna muestra, desde alguna refinería, una muestra de diésel, básicamente, que es el producto con el cual queríamos enfocarnos. Es el normalmente más claro de todos. Y bueno, acá están las funciones, toda esta parte la va a explicar José a continuación. Vamos a correr igual las partes estas del script para no tener problemas en la explicación de lo que queremos ver. En vez de conseguir una muestra, lo que trajimos fue tomado desde un equipo una carta oficial de ASTM con todos los colores, que es para la comparación manual por parte de los operadores. Le aplicamos una serie de correcciones. Y acá vamos a ver sobre el mismo plano donde
ploteamos la escala RGB. Esta parte del script a veces tarda en cargarlo, voy a correr de vuelta. Ahora sí. Y ahora vemos sobre el mismo cubo el comportamiento de los distintos colores. Vemos que el 0,5 tiene cierta similitud con el 0,5 y ya después se empieza a desfasar. Si bien la parte inicial está pegada a la curva oficial de ASTM, después empieza a subir mucho el componente de azul y al llegar al valor pico de rojo, empieza a subir mucho el contenido azul y no tiene correlación la forma con lo que esperábamos ver. Entonces lo que hicimos fue también traer desde la web, estos son los colores de los filtros separados. Lo que se trató de hacer fue desde la web traer una carta de colores que encontramos, hacer el mismo procedimiento y tratar de plotearla en el mismo plano, en el mismo cubo. Y como puede verse acá en color naranja, tiene cierta similitud la parte inicial, mirando contra la curva verde, se observa un pico de rojo en un momento, y después empieza a subir el componente de azul y empieza en cierta forma a retroceder en R y en G. Y bueno, eso nos hizo darnos cuenta de que la curva STM no tenía demasiada similitud con lo que estábamos observando físicamente en la realidad. Hay unas cuantas cosas que nos hacen sospechar de qué es lo que puede estar pasando, y una de ellas es si se ve, por ejemplo, la imagen en color, que es la foto real. Por ejemplo, para los colores claros, 0,5, este disco va de 0,5 a 7,5 y este va de 1 a 8. Para los colores claros se puede observar el fondo de la mesa. Y eso nos da la pauta de que la luz de... esta foto se tomó con un celular, con el flash. Esto nos da la pauta de que el flash tuvo la intensidad suficiente para traspasar el filtro, volver a la cámara y darnos la información del color que muestra ese filtro. Pero en los colores más oscuros, evidentemente la intensidad del flash no fue suficiente para poder pasar a través de los filtros. Por eso la información que estamos teniendo no es correcta, no estamos teniendo la misma intensidad de luz o la intensidad de luz suficiente en todos los filtros como para poder tener de vuelta en la cámara algo que sea representativo del filtro en sí. Bueno, viendo este problema pasamos a trabajar con los colores, descartando la tabla STM, tratar de linealizar y demostrar cómo funciona el algoritmo que implementamos para hacer la comparación de colores. Ahora José va a explicar esa parte. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José Gafore. Como bien comentó Mariano, no tuvimos buenos resultados con esa tabla que hemos encontrado, que refería a los valores de forma estándar. Por lo tanto, se recurrió a una tabla que encontramos en internet, que también trabaja con el mismo sistema, tomando esto como referencia, ¿sí? Considerando esta imagen como patrón, cada una de estas muestras como patrón. Bueno, el código lo que hace es primero carga las muestras de los discos que mostró previamente Mariano, que eso es lo que vamos a tomar como muestras de gasoil a analizar. A estas muestras se le aplica una corrección de flash y una corrección de balance de blanco. Para la corrección de flash, para la ecuación de corrección, hemos recibido ayuda del docente y lo que se hace es se elige básicamente
el punto de la imagen donde se ve el disparo concreto del flash, la parte quemada por el flash, se define esa zona, que es acá donde dice centro del flashazo, y se compensa toda la imagen en función a esa zona, ¿no? a la intensidad que tenía el flash en esa zona. Luego se le agrega un balance de blanco para que esté uniformizado, ¿sí? Acá en ambas curvas vemos en la primera, vemos cómo se efectúa la compensación de flash, en la cual la curva naranja sería la curva teórica, la curva azul es a la que llegamos compensando, y la verde sería la curva que originalmente tenía el equipo, ¿sí? O la muestra que hemos tomado. Y acá tenemos las tres imágenes de los discos tomados como muestras, no como referencia, como muestras, en la cual en la primera es la original con todos sus defectos de sacar la foto, el flash que se ve que está quemada por el flash, la segunda tiene la corrección de flash, se ve no tan fuerte los tonos, y en la última se hace la corrección de blanco, digamos se uniformiza el blanco en toda la imagen, se ven diferencias en cada una de ellas. Bueno, luego se transforman estas imágenes, se normalizan, se pasan a R minúscula, G minúscula y B minúscula, de manera tal de poderlas hacer entrar en el cubo RGB, y se grafican las mismas. Ya como no estamos usando la tabla original de referencia, la que estaba sin azul, vemos que ya no está más. Están la verde, que corresponde a la muestra, los discos de muestra, ya corregida por supuesto, y la naranja, que corresponde a la tabla que hemos encontrado en internet. En esta tabla lo que se hizo fue, se marcaron ventanitas dentro de cada barra de 60 por 60 píxeles, y se promediaron para sacar un valor promedio de esa muestra en particular. Sería no la muestra, de ese punto de la muestra, de la tabla. Mientras que en las muestras, ahí sí que son los discos negros, se tomaron ventanas de 4x4, dada la dimensión chiquita del disco, y también se promediaron, con eso se obtuvieron los puntos negros dentro de la curva verde. Bueno, se trató de buscar formas de aproximar una curva a la otra, se hicieron bastantes cosas, entre ellas se recurrió a cargar los valores en una tabla Excel, y a mano por supuesto, y se trataron de buscar curvas de tendencia, que por supuesto no iban a cubrir todos los puntos, pero sí una gran mayoría. Se implementó en el código y no se obtuvieron resultados buenos, pero la intención de hacerlo estuvo, y realmente se trabajó mucho para no lograr el resultado que se esperaba. Luego entramos a las funciones de cálculo, que son para calcular. Esta es la parte donde aplicamos las funciones levantadas del Excel, donde se calculan las distancias euclídeas entre una curva y la otra, o sea, un punto de la curva de referencia y un punto de la curva de muestra. Bueno, se manejan algebraicamente y en forma matricial para poder obtener el valor al cual correspondía la muestra. Al final se muestra una breve reseña de cómo se usan esas funciones, y acá vemos hacia la derecha en el panel de comandos rápidos, vemos que hemos hecho el intento con varios niveles de muestra, el 0, el 1, el 2, el 3, obteniendo estos resultados. Si se ve desde el valor, o sea, desde la muestra 3, que correspondería al valor real 2, coincide. La muestra 4, que correspondería al valor real 2,5, también coincide. La muestra 5, que correspondería al valor 3, también coincide. Y luego de ahí, tanto para arriba como para abajo, vemos que no hay coincidencia. Y eso justamente es debido, como lo explicaba Mariano, a que no coinciden, se ven en el mismo gráfico que las distancias euclídeas se van pisando entre sí, no tienen
la relación que tiene que tener. Por eso, para la muestra 5 y la muestra 6 da el mismo valor, y para la muestra 2 y la muestra 3 da el mismo valor, cuando no correspondería que así sea. Eso lamentablemente no se ha logrado solucionar. Luego hay una rutina final que lo que hace es, para reproducir el funcionamiento del equipo real, con la muestra que nosotros estamos analizando, se trae la muestra anterior y la muestra posterior, que es esta función, ¿sí? En donde tenemos la muestra actual, que es la que se está analizando, la muestra anterior, que es traída de la tabla de referencia, y la muestra posterior, que es traída de la tabla de referencia, para poder visualizar en qué nivel está la muestra de gasoil que hemos traído. Con esto concluiría lo que es la explicación de esta parte del código. Podría decir que para poder obtener los valores de ASTM, lo que habría que hacer sería, de la misma forma que funciona el equipo manual, si se quiere automatizar, habría que hacer las mediciones con una cámara en condiciones de oscuridad total y solamente iluminando desde el fondo con una luz difuminada que pueda traspasar de igual forma tanto los filtros de la carta de colores que viene incorporada como la muestra. De esa forma debería ser viable porque es totalmente identificable por el usuario la diferencia en los colores. Y bueno, eso sería todo. Gracias por el tiempo. Este es el trabajo práctico final de visión artificial para calcular el cobre de las escobillas. La idea es tener una cantidad aproximada de la composición de cobre a partir de una imagen tomada desde un microscopio. A continuación se puede realizar comparaciones con otras piezas de otros fabricantes, importaciones. 3 piezas, la FX104, la Hitachi y la SX, es el código de la pieza. Cada una tiene un porcentaje de cobre distinto. Esta la FX104 es 78%, la Hitachi 72% y la LASX tiene 80%. Para empezar, primer paso, cargo la imagen y también guardo el valor real que tiene el cobre en esta pieza. Lo que hago es quitar el fondo de la imagen para sacar después el área total que tiene la pieza. Entonces hago un umbral, elijo un valor 60, ya que está todo oscuro, negro, son valores muy bajos, con 60 quedo seguro de que no van a entrar. Entonces hago el umbral a partir de ese valor y elimino todo el fondo, toda la parte de alrededor que no me sirve. Me quedo con la parte del carbón. Después busco el área, o cuántos píxeles corresponden a la parte del carbón. Para eso paso todo a canal rojo, porque ha sido a cualquiera de los 3, el tema que no me quede en el 0. O sea, 0 va a ser toda la parte negra, entonces cualquier otro valor va a ser por acá, por eso umbralizo arriba de 0. Y utilizo esta función unique que val me va a dar qué valores hay en
el S umbral va a ser 0,255 y CD va a darme cuántas veces se repite cada valor. Está muy lento, no sé por qué. Bueno, para sacar el área, primero, bueno, uso el shape para hacer cuántos de acá, y a eso le resto todas las veces que se repite el 0, que es el primer componente del array CD. Con eso tengo cuántos píxeles corresponden a la parte de carbono. Bueno, después, para trabajar, pasé la imagen al espacio de color HSB y para quitar el de grafito, uso un umbral para umbralizar con respecto al value. Hay mucha diferencia entre el value respecto a lo que es el color de cobre a lo que es el color de grafito. Con ese umbral, se lo que está tan encarga la foto muy tarde. Con el umbral hago de vuelta lo que hice antes para obtener el área total, el área, digamos, de la foto de carbón. Ahora uso solo para sacar lo que es la parte del cobre. De vuelta utilizo solo un canal de color. Acá se ve la parte de grafito que salió. Entonces hago el umbral para sacar la cantidad de porcentaje de cobre que me quedó. Hago lo mismo, el umbral, todo lo que sea arriba de 0 va a ser 255, y de vuelta utilizo unique para ver cuántas veces, ahora estoy buscando cuántas veces me da 255, y me guardo acá en porcentaje de cobre, que divido cuántas píxeles de cobre tengo, divido el área total de la foto de la parte de carbono. Lo paso a porcentaje y después lo muestro en pantalla con este mensaje que dice el porcentaje de cobre es 78%. Para hacer una comparación con el real, gráfico de una recta, en el eje X lo que sería el valor real, y en el eje Y lo que calculé. En este caso, bueno, en este caso es igual. El problema que tengo con las imágenes, que si no está bien iluminada, o sea, iluminada toda de la misma manera, el programa no va a funcionar. En Calerachi, por ejemplo, la parte de arriba quedó muy oscura, y bueno, si yo empiezo a variar el umbral, me va a restar porcentaje, o sea, parte de la pieza que es cobre, y se ve que todavía quedan manchas de grafito por el tema de cómo la luz acá quedó muy oscura. El value de este sector, el value del cobre de este sector es más bajo que el value del grafito de este sector. Entonces, en ese caso, como tengo mala iluminación, me da mal. Con la CX es similar, se ve que del lado izquierdo brilla más. Por eso, cuando quiero umbralizar, empieza a restar de este lado, como el value del cobre de este lado oscuro es más chico que el value
grafito en la parte iluminada. Cuando saqué la foto, no, de esta o de otra, no lo aprecié. Cuando quise hacerlo, me apareció este error. Tendría que haya una manera de tener una iluminación más proporcional en toda el área del grafito para minimizar este error. Y bueno, también se basecita para una cámara o celular para evitar buenos movimientos de pulso y con eso una foto mejor esos errores. En la primera de la 104 me dio, ha sido casualidad porque después estas dos me salieron mal, así que por ahí puede ser para Es 2, 1, va. Buenas, en este trabajo final de edición hicimos un sudoku en el cual se le entrega a una red neuronal los dígitos o las celdas de la grilla del sudoku para que clasifique qué número es del 1 al 9, así poder armar el tablero. Ahora pasamos a explicar el algoritmo de la red neuronal. Se utiliza una red neuronal multicapa de aprendizaje supervisado con una capa de convolucional. Se entrena con 60.000 muestras, o sea, 60.000 imágenes de números escritos a mano, de una imagen de 28 por 28 píxeles, y se testea con 10.000 imágenes de igual tamaño y durante 5 épocas. Se consigue un valor de acertación, no sé cómo se dice, pero de acierto, de 90. La entrenamos previamente por lo que acá está. Tiene un muy buen porcentaje de acierto, correcto, pero eso no quiere decir que sea la mejor red ni que vaya a funcionar a la perfección. Por otro lado, se utiliza un algoritmo de backtracking para solucionar el sudoku. Este consiste en buscar los lugares vacíos del board, del tablero. Entonces, al encontrar los lugares vacíos, se le van preguntando, che, ¿puede el 1, puede el 2, puede el 3? Va a ir recorriendo los n números posibles hasta que sea válido la respuesta del tablero sin tener los mismos números en la fila o columna o en el box de 9, las reglas básicas del sudoku. Así que nosotros le vamos a preguntar si se puede resolver y vamos a resolverlo. Para eso, en primera instancia, tendríamos que cargar un sudoku y procesar la imagen. Bueno, arrancamos cargando una imagen de ejemplo, ahora la vamos a mostrar. La vamos a binarizar para poder trabajarla. Acá hicimos la detección de esquinas de forma manual, agarramos la imagen y cargamos las esquinas, ya que como había un fondo y el sudoku no representa una imagen de fondo negro y la imagen sola blanca, sino que hay un intercambio entre ellos, no podríamos usar un algoritmo más automático. Luego, vamos. Sí, Coméntalo, Pitu. No, que me voy Bueno, armamos los puntos de calibración que como se llaman de origen y los de destino, que eran esquinas con 252 milímetros de distancia entre cada uno, por una comodidad después para la parte de la red, ya que lo íbamos a dividir en 9 bloques, entonces los 252 píxeles divididos en 9 son los 28 píxeles de cada imagen. Entonces, después bueno, bloqueamos cómo quedaron simplemente las esquinas detectadas y cómo se veían en un mesh grid básico, para después hacer cambios de perspectiva. Bueno, después usamos la función de OpenCV para hallar la matriz de homografía y usamos los mismos puntos de calibración, pero en vez de usar los puntos de mesh grid, ya usamos la matriz de homografía a ver cómo los detecta. A ver cómo funciona la matriz de homografía que se calculó. Juli, ¿se baja el volumen? ¿Qué volumen mío? Sí. Yo escucho bien, Bueno, ahí está. Seguimos. Entonces, nada, lo mismo que hacemos con el punto para hacer la prueba, si detectaba bien las esquinas, pero con la matriz de homografía, ahora vamos a hacer con toda la imagen. Entonces, ponemos un tamaño de 252 por 252, que es el tamaño que el tablero, por comodidad como comentaba. No, es 252 por 252 para que al dividirlo por 9 entre las dimensiones de los dígitos. Exacto. Entonces, bueno. Cerraste la imagen, bloquealo aparte porque se cerró la imagen en X2. Bueno, esta es la imagen, ya cambiada con la perspectiva, no es una matriz de rototraslación. Entonces, ya con las esquinas y los puntos de calibración vemos que queda algo bastante aceptable. Cabe aclarar que la selección de corners o de esquinas del tablero del sudoku es a mano, así que cuando entre otro sudoku o otra imagen, los puntos se van a tener que elegir. Exactamente, es un punto de debilidad que teníamos este código, por eso acá habíamos cargado otro también para otra imagen. Bueno, después usamos un threshold para poder ir separando lo que son los dígitos del fondo y demás. Acá vamos a usar la función de getDigits, que está definida, están todas definidas acá previamente. Básicamente lo que hacemos es buscar en cada una, digamos, separar la imagen total que tenemos y separarlo justamente en los bloques de 28 por 28 para usar después en la red. Entonces, la idea es separarlo y vamos a ver cómo nos queda separado en los bloques de 9 que mencionamos. Así nos queda ahí, separado. en
en esa imagen estamos separando todos los dígitos y representados como un tablero, pero se puede observar ruido en todos los dígitos. Como que se ve el marco, hay algunas que tienen puntitos, marquitas, y eso a la hora de clasificar el ruido molesta y clasifica mal. Exactamente. Voy a dejar acá para después ir comparando. Entonces, teníamos que sacar claramente ese ruido y lo que hicimos fue armar una máscara con rectángulos y así nos quedaba un bloque central que después íbamos a combinar con la imagen y los dígitos, que ahora lo vamos a ver. Entonces, la máscara que usamos es la siguiente, para que la vean. Básicamente esto, entonces, después corriendo la función de limpieza, la está definida acá, lo que hacemos es Claro, combinar las máscaras. NAND. Exactamente, combinamos esa máscara con los dígitos que habíamos armado previamente. Entonces, solamente va a quedar lo que está dentro del bloque central y sus números. Dentro de esa de limpieza, también en cada dígito, de la lista de dígitos, calculamos el área para ver si no hay un número que sea todo negro. O sea, le aclaramos. Si supera tanto el área del contorno de la imagen que hay en el dígito, para poder decir después que sea todo negro a la imagen. Cuando no hay número, que sea todo negro. Exacto, porque lo que pasaba con esta máscara es que si había ruido, pero estaba dentro del cuadrado central que habíamos puesto, iba a quedar. Entonces, algo que se nos ocurrió es decir, bueno, si el área de los contornos, eso, supera el 30, es un dígito. Esto lo sacamos por ver cuánto era las Simplemente. que ocupaban los dígitos. Entonces, si habían puntitos y eso no iba a ocupar el área necesaria, entonces se limpiaba. Claro, fue una buena idea de un filtro más general para sacarnos encima todo el error que puede llegar a mostrar El ruido. a la hora de resolverlo. El ruido, exactamente. Entonces, vemos a ver cómo quedó sin el ruido. Vemos que hay una gran mejora, ¿no? Se pueden ver puntos. Acá tenemos bordes de esa. Claro. Sí, comentaba, Pito. No, es que se pueden ver muchos puntos y bordes que antes estaban, que ahora mejoraron considerablemente. Las últimas. Si quieres ampliar un poquito más, Juli, para que se vea a la izquierda, para que se vea un poquito más los detalles. Tendría que haber hecho un subplot por ahí. Pero bueno, No, no vimos antes cómo era. Había bastante ruido, que como comentó creo que Fede, poquito, no me acuerdo. Que para la parte de detección, si no estaba vacío completamente, te iba a detectar un número. Entonces iba a detectar cualquier cosa. Pero bueno, vamos rápidamente a seguir. Después corremos la parte de predicción, donde ponemos justamente ya los dígitos. Sí, Fede. Andar el get prediction, si explicamos la función, si ves. No, acá lo que generamos una lista de las predicciones. Entonces vamos recorriendo los dígitos ya limpiados y le preguntamos si son todos ceros. Entonces lo que hay ahí es un cero, para el armado del tablero, o sea que no hay número. El cero significa que no hay número en este caso. Y si no es cero toda la imagen, los 28 píxeles, predecime, clasificame qué número es. De todas las posibles categorías a clasificar, la red funciona sacando como un porcentaje. Por eso el pred.argmax saca el argumento máximo de lo que predijo de todas las clases. Entonces, por ejemplo, si en la imagen había un 6, la del 6 va a tener un porcentaje mayor a la de 4. Por decir así, un 0,8 a un 0,4, entonces se toma la del 6. Y eso se agrega a la lista de predicciones. Bueno, entonces, ya mencionado eso, vamos a cargar las predicciones y vamos a obtener el tablero ya, digamos, pasado no a imagen, sino ya a valores, y vemos qué es lo que nos toma. El tablero No, a partir de la... Sí. No, lo que se digitalizó el tablero, digamos, o sea, nos sacamos encima la imagen y lo vamos a ver de manera un poco más clara, ya aplicada a la red neuronal y la predicción anterior. Obvio que la predicción puede tener un error porque no es la mejor función, pero tiene una alta precisión. A partir de la lista de predicciones se arma con NumPy, Arrays y un reshape, un tablero 9x9 para presentarlo con las dimensiones correctas para luego poder solucionarlo. Bueno, acá ya vamos a ver que hay algunos dígitos que la red se equivoca, pero seguimos. Parece que no, parece, ¿no? Sí, no vimos ya. Vamos a ver la función solve, que básicamente lo que te dice es si lo va a poder resolver o no. Que estaba acá. Claro, si es válida una respuesta. Claro. Porque si en la misma columna hay dos números iguales, o se entiende la lógica del sudoku, dice, che, no se puede. Acá, porque dice que no se puede, es por esto, ¿no? Que decíamos, como está categorizando mal, entonces acá, por ejemplo, vemos un 8 en vez de un 6, entonces acá ya tenés en un mismo cuadrado de 9 imágenes, por números iguales, entonces no se podría resolver. Ahora, lo que vamos a hacer para mostrar que después la parte de resolución funciona bien es, vamos a corregirlo. 9, 5, 4, 3, 7, 8, 3, 6, 5, 1, 8, 7, 6, 5, 2, 1, 2, 9, 7, 9, 1, 7, 7, 1, 9, 8, 4, 5, 8, Preguntale a ver si se puede resolver acá. Exactamente, vamos a preguntar de nuevo, y ahora sí se puede. Bueno, y acá bueno, Springboard lo que hace, te lo resuelve y te pone, digamos, las respuestas. Sol te lo resuelve y Print te lo pintea. Claro, ya lo resuelve arriba y bueno, pinteando lo que ya resolvió. Exacto. ¿Quieres comentar algo más o cerramos? No, me parece muy importante aclarar que a la hora de trabajar la imagen, del proceso de la imagen, es muy importante. O sea, si trabajas bien la imagen, la red va a andar mejor. Si trabajas mal la imagen, la red va a andar peor. O sea, es muy importante el trabajo de visión a la hora de probar las cosas, o si vos querés trabajar con otras herramientas, como en este caso Machine Learning, sin un buen concepto de visión y entendiendo qué es lo que le vas a meter y por qué, o por qué le sacamos el ruido, o por qué las dimensiones, la red si no funcionaba muy mal. Claro, todo que es redes neuronales es muy sensible a las diferentes inputs. Bueno, ya lo dijiste, Marica, se va, pero uno, cuando resuelve cosas de entrada, después todo funciona como puede funcionar mucho mejor y no tenemos que estar lidiando con problemas que puede generar después los mismos códigos, por ruido que lo podemos sacar, que lo podemos filtrar, etc. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este es un proyecto basado en una pizarra virtual para la materia visión artificial.
Ya que la pandemia surge efecto y cumpliendo protocolos, se decidió implementar un sistema de pizarras para realizar trazos o experimentos para aquella persona destinada a la educación y o para la zona de entretenimiento. Se plantea el uso de una pizarra virtual utilizando una cámara web y un marcador a través de Python 3.8. La ventaja que tenemos, que es esta idea es económica, no requiere de periféricos complejos y es fácil de usar. La desventaja es que depende mucho de la calidad de la cámara con que se utilice y la herramienta son limitadas de acuerdo al funcionamiento. Los temas que aplicamos fueron operaciones morfológicas, umbralización, webcam y espacio de color. Materiales a utilizar: una cámara web, broche de ropa, eso es lo que se usan en los hogares, y cinta aisladora. Procedimiento: bueno, se agarra un broche de color celeste y con cinta aisladora se lo recubrió dejando un espacio libre para que la cámara detecte la zona. Esto lo que se hace es, se va a utilizar como un lápiz virtual. En la imagen de la izquierda tenemos el broche cubierto con cinta aisladora y dejamos un espacio libre para que la cámara pueda detectar. Y la imagen de la derecha ya cubierto todo con cinta aisladora para que la cámara deje de detectar el lápiz y no siga escribiendo. Este es el boceto de cómo quedaría la pizarra. En la flecha de la izquierda tenemos toda la zona de colores. En el bloque central tenemos lo que es para borrar. En el bloque derecho tenemos todo lo que es la selección de grosor del lápiz. Esto es la captura de una simulación. Se vería así. Y bueno, estas son las conclusiones que nos dio a base de la simulación. Vayamos al código. Bueno, se importaron librerías de OpenCV y NumPy. Levantamos la cámara, levantamos la cámara web. Se creó dos colores, un nivel bajo y nivel alto del rango para que detecte el marcador, ¿no? O sea, el lápiz. Y acá, bueno, acá indicamos los colores, son los colores que para seleccionar para pintar, ¿no? Hicimos un grosor de líneas, sería del color que se va a dibujar, ¿no? Después tenemos grosor de línea de recuadro, que sería todo para lo que sería el grosor del puntero, digamos, por así decirlo. Bueno, y tenemos acá unas variables, que estas variables son lo que vamos a utilizar. Se creó una variable in-house donde se va a almacenar, donde se va a almacenar algunas la imagen, digamos, donde se va a marcar los trazos. Se creó una matriz de ceros, donde después la simulación lo vamos a mirar. Y bueno, acá indicamos todo lo que sería los recuadros con sus respectivos colores. Sí, los círculos, los punteros, el color para seleccionar. Estas son las posiciones donde indicaría cuándo va a dejar de escribir y cuándo no. Se utilizó una umbralización. Y bueno, y con escapes sacamos la pizarra, digamos. Usamos la simulación ahora en el siguiente video.
arrancamos. Bueno, lo primero que vamos a explicar es qué es un histograma de gradiente orientado. La idea es que es un descriptor, lo que hace es, digamos, obtener información de la imagen. Básicamente, para lo que esto se usa es para detectar bordes en la imagen. Se puede usar para distintos tipos de aplicaciones. Lo que vamos a hacer acá es detectar personas. Bueno, la idea, lo primero que se hace es... Lo había corrido. Lo primero que se hace es agarrar una imagen original y calcular las derivadas, tanto en el eje X como en el eje Y. Acá lo estamos viendo. Bueno, la derivada, como se vio en clase, básicamente es detecta el cambio en la intensidad del píxel. Acá en el eje X se va a ver un cambio cuando la imagen se barre en el eje horizontal, y acá vamos a ver un cambio cuando es en el eje vertical. Y acá está la magnitud del gradiente, o sea que acá se estaría viendo el borde de las personas que están en la imagen. De todo lo que está en la imagen, pero lo que nos interesa a nosotros es las personas. Después lo que se hace es armarse un histograma. Para eso lo que hace este algoritmo es dividir la imagen en celdas. Se suele usar 8×8 porque es lo que está probado que es lo que mejor funciona en la detección de personas, perdón. Y lo que se hace es un reordenamiento de estas celdas. Acá tenemos, por ejemplo, una celda de 8×8, donde acá tenemos el valor de la magnitud, y acá tenemos el valor del ángulo. Se hace un histograma, suele usar de 9 columnas, donde se va variando el ángulo de 20 en 20. Se suele usar el valor positivo del gradiente, o sea, con ángulos de 0 a 180 para trabajar en el primer y segundo cuadrante. Si llega a ser un ángulo mayor a 180, se le suma 180 para que queden los primeros dos cuadrantes. Se hace este reordenamiento y se van sumando las magnitudes según en qué ángulo cae cada una de estas magnitudes. Y acá se vería lo que sería un histograma terminado. Lo que se hace después es armar bloques el caso estándar es de 2 celdas por 2 celdas, y se va barriendo la imagen con ese bloque y se va normalizando este valor del histograma, y se va concatenando para, en vez de tener, esto sería un vector de 9×1, ir concatenando vectores de 9×1 y se va normalizando todo, que ese valor, ese vector largo normalizado es después lo que se le pasa a la red para hacer la clasificación. Y por último, acá estaríamos viendo lo que sería el histograma de gradiente orientado aplicado a la imagen, donde se ve, acá se tendrían que ver los vectorcitos, donde se ven todos los bordes de la imagen. Después lo que sigue, bueno, es aplicar esto a imágenes. Bueno, entonces, esto que explicó Julián es el método para detectar bordes con gradientes orientados. OpenCV ya tiene una función que lo hace, que hace todo esto que dijo él recién, y devuelve estos contornos, digamos. Entonces, esta función es Hog, esta Hog Descriptor, lo que se hace es inicializarlo, y después por la otra, que es Set SVM Detector, lo que se hace es inicializar y entrenar una red neuronal con el dataset que hay dentro de Get Default People Detector. Que lo que tiene ese dataset es imágenes con personas y recortes que dicen si son personas o no son personas, digamos. Entonces, con eso el Hog Descriptor va a saber comparar y va a saber decir si es una persona o no. Entonces, bueno, lo que devuelve la función es esto, básicamente. Ya devuelve un cuadrado con, digamos, detectando a la persona, y un nivel de confianza de qué tan segura está la red, o qué tan segura está la red neuronal de que eso sea realmente una persona. Como vemos acá de entrada, tenemos varios falsos positivos y tenemos varios rectángulos dentro de otros rectángulos. Esto se debe a que, si volvés un cachito del código, uno de los parámetros que se le pasa, además ahora que voy a hablar de ese Winstride y padding, es el parámetro escala. Eso lo que hace es, vos le seteás un valor que la función lo que hace es una pirámide de imágenes, que lo que hace es buscar en la misma imagen distintas,
o mejor dicho, busca personas en distintas escalas de la imagen, para encontrar, por ejemplo, personas que están más lejos y son más chicas en la imagen, entonces lo que hace es agrandar la foto y busca personas que estaban más lejos. Entonces por eso es que hay a veces múltiples detecciones de una misma persona. Después los otros parámetros son, bueno, 8x8, que es el padding, es las celdas que habló Julián hoy, y 2x2 es el tamaño de la agrupación de celdas para hacer el barrido de normalización. Bueno, acá ahora entonces volvimos a aplicar la misma función a la misma foto, pero con los parámetros corregidos. En vez de ponerle en la ventana de, digamos, de normalización 2x2, le pusimos 4x4 y le pusimos una escala de 1,4. Estos valores vimos que son los más adecuados, digamos, para detectar personas, porque están relacionados con el tamaño digamos, que tienen las fotos del dataset de la red neuronal. Entonces, el dataset tiene fotos recortes de fotos de 64 por 128. Y bueno, estos valores de 4x4 y 8x8 son los que mejor se adaptan a ese tamaño de imagen. Acá vemos que todos los falsos positivos se eliminaron y solamente quedaron algunos, digamos, cuadrados dentro de otro cuadrado, que significa que detectó la persona 2 veces. Para esto hay una función que se llama non-max suppression, que lo que hace es justamente eliminar esas dobles detecciones por medio de un threshold, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo se llama? Umbral. Un umbral, que hay que tener cuidado porque si es muy grande, lo que puedes hacer es directamente tomar a 2 personas juntas como si fuese una sola. Pero bueno, se ajustó el valor y queda, a ver si lo mostrás por ahí, queda de ahí, hacia esa manera. Acá también lo que aprovechamos a hacer es, generamos un algoritmo para achicar esos rectángulos y que queden lo más pegados a la silueta de la persona posible. Para que no, porque bueno, más adelante eso va a influir en el conteo de personas. Ok. Bueno, después lo que se hizo fue usar este algoritmo, esto que acabamos de explicar, del HOG y la detección con el SVM, aplicarse a las distintas imágenes para ver cómo funcionaba e ir ajustando los parámetros para justamente ver cuáles eran los parámetros que mejor se ajustaban para detectar personas en una imagen. Lo probamos con 4 imágenes. Bueno, acá se empieza a ver que la detección no es mala. El problema que vamos a tener siempre, acá hasta que termine la explicación, van a ser las oclusiones. Por ejemplo, acá tenemos 2 personas encimadas, me las detecta como una sola. Acá también, pero bueno, acá el tema es que básicamente se ve una cabeza, no es una persona entera. Digamos que lo que está en el frente de la imagen, por lo general, lo suele detectar bastante bien. Acá esta también se ve bastante bien. Me detecta a estas 5 personas que están delante de todo. Acá nuevamente se pierde, por ejemplo, a esta persona que está atrás, que está superpuesta, me detecta solo a la de adelante. Lo mismo con la que está acá en el fondo. Bueno, eso es un problema que vamos a tener seguido. Y acá la cuarta imagen, lo mismo. Me detectó a las 4 que están más adelante, a esta última que está atrás no llega a detectarlo. Y bueno, lo que hicimos después de esto fue hacer una prueba en un video. Bueno, lo que vamos a hacer acá entre los dos ahora es explicar un poco el programa para la detección del video. No lo vamos a ejecutar porque tarda mucho tiempo, vamos a mostrar directamente el video terminado. Bueno, entonces, para el video, digamos, lo que es la inicialización de las funciones y la implementación del método es exactamente igual que para una imagen. Lo que sí, este proyecto está orientado al conteo de personas. Entonces, lo que hicimos fue dibujar en la imagen original un polígono. ¿La tenés la foto? Oh, joya. La tenés el video. Ahí está, buenísimo. Entonces, dibujamos un polígono en la imagen a ojo. En principio lo dibujamos a ojo. Y lo que hicimos fue tratar de encontrar cuando una persona está dentro de ese polígono. Entonces lo que hicimos fue utilizar el rectángulo que remarca una persona
que tiene, son píxeles conocidos, digamos, y los ubicamos dentro del polígono, digamos. O sea, mejor dicho, veíamos si estaban ubicados dentro del polígono. Cuando sí estaban ubicados dentro del polígono, los pintamos de verde y los contamos. Y cuando no estaban ubicados dentro del polígono, se pintaban de rojo y no se tomaban en cuenta porque quiere decir que no estaban dentro del área de interés. Lo que está bueno acá explicar es que acá sí sirve lo de achicar los rectángulos, porque justamente nos pasaba que por ahí, si el rectángulo está muy por fuera de la persona, cuando la persona ya está por fuera del polígono de interés, me la seguía contando porque el rectángulo seguía estando adentro. Por eso aplicamos lo de achicar los rectángulos para que esté lo más pegado a la persona posible para mejorar esa detección. Y después lo que hicimos también fue contar a la cantidad de personas, almacenar esa cantidad de personas. Contarlas manualmente, digamos. Claro, o sea, primero vamos a correr el video para ver cómo funciona esta detección. Lo que hacemos acá es, acá arriba va contando frame por frame la cantidad de personas que hay, pero almacenamos ese valor cada 30 frames, que es la velocidad del video, son 30 frames por segundo, o sea, tenemos una cuenta por segundo. Y después lo que se hizo fue manualmente en el video ir viendo el video, digamos, ir atrasando y adelantando, para ir contando, tener una estimación de la cuenta real de personas que hay ahí. Si bien esto puede también tener error, porque no es un video que hayamos filmado nosotros y sepamos realmente la cantidad de gente que pasó, alguna se puede haber pasado, pero es una idea más de la cantidad real que circula en esa área de interés. Y bueno, la idea fue comparar las dos variables, lo detectado por el código y lo contado por nosotros, que esto se puede ver acá en esta imagen. Bueno, en casos generales no es una cuenta tan mala, obviamente por lo general está por debajo del valor real, más que nada acá sobre el final. En rojo es lo contado por el algoritmo y en azul lo contado por nosotros. El problema más que nada, como siempre, son las oclusiones. Por ejemplo, cuando arranca el video, se detectan solamente a las primeras 2 personas que están por adelante, 2, 4, que están delante de todo, pero cuando esas personas se corren, habían 3 o 4 más adentro del polígono de interés, por eso la cuenta real era de 8, 6, o sea, variaba por ese número, entonces acá se genera una gran diferencia, que es lo que va a pasar en gran parte del video, porque por lo general las personas que están superpuestas, pero están adentro del rectángulo, perdón, del polígono, no se llegan a ver las de atrás, se ven solamente las de adelante. Por eso, por lo general, la cuenta da menor. Cuando hay pocas personas, por ejemplo, acá entre los 20 y 30 segundos, ahí justamente en esa parte del video se puede hacer una buena detección porque no hay personas superpuestas, digamos. Entonces acá se genera una buena detección. Esto, bueno, como conclusión un poco, lo que podemos decir es que este método, o mejor dicho, estas funciones específicas que utilizamos nosotros, son buenas para una imagen estática, digamos, que vos para contar una imagen estática. El problema del video es que, como decía acá Julián, las personas se van cruzando, se van tapando entre ellas, y ahí es donde se genera el error. Lo ideal sería tener una imagen quizás de arriba, donde vos puedas ver las cabezas, digamos, de las personas, pero bueno, digamos, con el dataset que teníamos nosotros para entrenar a la red neuronal que usamos, o que tenía CB, OpenCV, eso no se podía hacer, era para detectar personas de frente o de espalda. Entonces eso, bueno, lo que genera este error de obstrucciones. Sí, y tampoco es algo tan real en la vida cotidiana tener una cámara que te enfoque exactamente de arriba. Por lo general las cámaras están enfocadas de arriba, pero a una distancia, digamos, en perspectiva, por lo tanto siempre va a haber oclusiones. Lo que sí se podría hacer, como para mejorar, digamos, esta detección en un video, es usar redes neuronales más avanzadas, que ya hay trabajos hechos con eso, que son redes neuronales convolucionales o deep learning, que mejoran bastante en lo que es la detección de personas. Lo que se podría decir es que el SVM, que es el clasificador que usamos nosotros, es algo bastante simple, ya está implementado acá en OpenCV, pero creemos que se adecua más a trabajos para detectar personas en imágenes estáticas y sobre todo con pocas oclusiones, porque incluso cuando lo probamos en imágenes, a donde había personas de fondo, con personas adelante que me las tapaban, tampoco hacía una buena detección de eso. Sirve más que nada para videos para imágenes con pocas oclusiones, y si se va a probar en un video, que sea un video con pocas oclusiones también. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a continuación se va a mostrar entonces
la explicación al trabajo final de visión artificial, primer ciclo lectivo de 2021, de los alumnos Martín Ormachea y Hernán Letcher. El trabajo consiste en la detección de vehículos y bueno, vamos a hacer el cálculo de velocidad también. El problema a resolver será la detección y la clasificación de los vehículos en motos o en automóviles, calcular la velocidad de los vehículos también. Se va a realizar la detección del objeto en movimiento con técnica de sustracción de fondo y un filtrado morfológico para hacer eliminaciones de los ruidos. Luego se realizará la detección de contorno y la clasificación por medio de descriptores, tomando en cuenta el alto, el ancho, la relación de aspecto y el área que ocupa el objeto. Y se realizarán las matrices también para los cambios de perspectiva, que nos va a permitir convertir la ubicación de los objetos de la imagen en coordenadas de mundo para poder medir la velocidad y marcar la trayectoria. Bien, el programa entonces consistirá en cargar las librerías, en cargar una imagen que se utilizará para la calibración de los puntos, determinar todos los puntos de calibración de la imagen. Luego se hará la Bird's Eye View para poder obtener la relación y las coordenadas desde vista de pájaro de la imagen al sistema mundo y del mundo recién ahí, entonces será la Bird's Eye View. Luego se procesará un video, que es un video de una autopista, que bueno, nos va a permitir entonces, se hará toda la captura y el procesamiento de la imagen, se obtendrá entonces la sustracción de fondo, se obtendrán los distintos objetos, que pueden ser, todavía después se clasificarán en auto o en moto. Les hará limpieza del ruido a través de filtros morfológicos, y después, mediante transformaciones, se va a calcular la velocidad y la trayectoria del objeto. Bien, a continuación entonces voy a ejecutar el programa e ir explicando paso a paso. Bien, acá se puede apreciar el objeto original. Esta es la filmación original. Para la misma, entonces, primero se tomó una captura y lo que se hizo fue marcar puntos de calibración para poder tener una referencia de la imagen. En este caso se tomó como referencia que los carriles tienen un ancho de 3,5 metros, y se tomó una distancia entre líneas de 2 metros y un largo de línea de 1 metro. Esto entonces permite tener una imagen donde se pueden ver los puntos de calibración deseados, y lo que se hizo fue una transformación del sistema de imagen a coordenadas mundo. En este caso entonces se utilizó obtener la matriz de transformación con GetPerspective con 4 puntos. Se eligieron estos 4 puntos de acá, los que determinan la mayoría de todo el área. Y luego entonces se transformó el sistema mundo a vista de pájaro. De esta forma se obtiene entonces las coordenadas mundo, una vista superior que nos va a permitir linealizar y calcular de forma lineal la velocidad que tienen los objetos. Como pueden ver, acá se encuentra la posición de los puntos de calibración en el nuevo sistema de coordenadas mundo, que está, bueno, en este caso está todo escalado para que se vea en centímetros. Acá tenemos 350 píxeles, equivalente a 3,5 metros. Bien, acá entonces es donde se proyectan todos los puntos de calibración en la imagen, para además verificar que las matrices de transformación son las correctas.
continuación entonces se va a levantar el video. Se va a realizar una sustracción de fondo por medio de la matriz de OpenCV Create Background Subtractor con una función mob tipo 2. Esto lo que utiliza es entonces una segmentación de fondo a primer plano utilizando una mezcla gaussiana. Particularmente la versión 2 se adapta mejor a los cambios de iluminación, por eso bueno, se utilizó esto pensando en una técnica de video para autopista que puede funcionar bueno, las 24 horas, va a haber distintos tipos de iluminación. Va a tomar entonces un umbral de distancia a través de probabilidades. Utilizará dos parámetros, la duración de la historia, que es con la que se va a ir generando y ajustando el modelo de fondo, y va a tomar en cuenta después una distancia, se llama Mahalanobis, que básicamente es una forma de medir probabilísticamente, que lo que utiliza es, además de la distancia euclídea, tiene en cuenta también la correlación de las variables aleatorias. Entonces, bueno, luego la variable, se va encargando de la inicialización de las variables, donde se van a ir cargando todos los centroides, que van a estar, toda la clasificación va a estar dividida entre carriles, carril 1, carril 2 y carril 3. Vamos a tener un límite de la imagen donde vamos a estar detectando la velocidad, eso estará definida por la altura en la que se encuentra el vehículo, el límite por el eje X. Bueno, y acá están los límites de los carriles, también en distancia. Bueno, entonces lo primero que se va a hacer es ejecutar un ciclo while, que nos va a permitir ir capturando cada uno de los frames de los videos, y bueno, se va a hacer un escalado, como se podía ver, el video original era bastante más grande. Como se puede ver, es un video que abarca un ángulo bastante grande, y lo que se hace es, bueno, limitarse a la zona de trabajo, donde vamos a hacer el cálculo. Lo primero que vamos a hacer también es, para analizar el procesamiento, se detectaron que el video original tiene frames repetidos. Por tal motivo, lo que se hace es una comparación de cuadro a cuadro para poder eliminar para no analizar los cuadros que sean repetidos, porque eso traería un error al momento de calcular la velocidad, porque marcaría que el objeto tiene velocidad 0. Así que bueno, nosotros esto en realidad no es un video en tiempo real, sino que es un video que fue descargado, y por ese motivo tenemos este problema. Para eliminarlo directamente, comparamos y solo vamos a procesar cuando los frames sean diferentes. Bueno, luego vamos a tomar la imagen entonces y vamos a hacer la Real Side View para poder ver entonces todo el video original desde vista de pájaro. Acá vamos a ir entonces identificando el frame que estamos analizando. Luego vamos a hacer la detección de los objetos y la segmentación. Para eso, además de primero haber hecho la sustracción de fondo, el problema es que la sustracción es bastante ruidosa. Voy a volver a cortarlo. Va a apreciar que es bastante ruidosa la detección de los objetos en movimiento, por tal motivo entonces se va a correr filtros morfológicos para poder eliminar el ruido, la mayor cantidad del ruido posible. Acá, como se pueden ver, hay un tema en los parámetros que voy a pasar a explicar ahora, que tiene que ver, bueno, se utiliza una estructura de tipo elipse, y lo que se va a hacer es una dilatación, y después
vamos a hacer la sustracción para poder eliminar los puntos negros dentro de los contornos seleccionados. Y después lo que vamos a hacer es entonces un closing para eliminar las manchas blancas que se encuentran en el fondo. Uno de los problemas que se encuentra es con el tema del parabrisas, que la estructura que estamos utilizando no puede compensar de todo el área de parabrisas, que es bastante grande. Pero bueno, tuvimos que elegir este tipo de filtro, porque si no teníamos mucha pérdida en la definición de los contornos de los vehículos. Entonces, bueno, se optó porque, bueno, este es para nosotros la forma más óptima que encontramos de poder definir los contornos de los vehículos. Bien, luego entonces vamos a hacer bueno, vamos a encontrar los contornos en imagen. Para eso se va a utilizar contorno, bueno, el contorno exterior del objeto y bueno, el método simple, simplemente con los vértices. Una vez que tenemos el análisis del objeto y la clasificación, vamos a proceder a hacerle un bounding rect, un rectángulo alrededor entonces del contorno hallado. Vamos a calcular con este rectángulo el alto, el ancho, la relación de aspecto y más adelante también el área. Una de las cosas que encontramos, por lo cual acá vamos a hacer un círculo alrededor del objeto también, es que hay un poco de ruido en la imagen que genera que el bounding rect se mueva, se corra y genere pequeñas variaciones que lo que hacen es que su centro se mueva. Por tal motivo, y para eliminar ese tipo de error, decidimos después trabajar el centro del objeto para hacer la determinación de la velocidad a través de un círculo. Que si bien tendrá variaciones en su radio, va a mantener el centro lo más uniformemente posible. Lo primero que vamos a hacer también es, bueno, cuando calculamos el área, es hacer un filtrado para eliminar algunos ruidos. Sabemos que no hay vehículos o motos que estén por encima o por debajo de esta área. Entonces lo que pueda llegar a ser algún ruido que haya quedado de alguna imagen de fondo, un objeto que se cruce, además, bueno, quedará eliminado con este primer filtro. Y luego, bueno, por relación de aspecto, sabemos que si la relación de aspecto es mayor a 1, está clasificando motos porque son más altas que anchas, y de lo contrario estará clasificando vehículos. Cuando esté entre 0 y 1,4, y bueno, y también tenemos acá las condiciones de ancho. Bien, las dos clasificaciones son exactamente iguales. Primero vamos entonces a definir un rectángulo alrededor del objeto, vamos a calcular el centro del objeto y después entonces tenemos acá el círculo que estamos hablando, que nos va a permitir tener un poco más estable los errores que vimos en las simulaciones. Bien, una vez que está toda la clasificación, lo que se hace también es, dependiendo la posición en X del centro del objeto, estará en el primer carril, en el segundo carril o en el tercer carril. A continuación se hace entonces para el primer carril, van a ser 3 bloques exactamente iguales, hacen la misma función, que es determinar la velocidad del objeto en el carril en el que está. Bueno, lo primero que se crea entonces es, sabiendo el centroide, conociéndolo, lo que se va a crear entonces es una matriz que lo que está preguntando es, bueno, empezar si se detectó o no un vehículo en ese carril. Cuando diga que sí, entonces vamos a proceder a calcular el tamaño, la cantidad de vehículos que hay detectados para armar lo que se llama una matriz de costos, que lo que va a hacer es optimizar y buscar cuál es el
centroide más cercano entre el frame que estoy calculando ahora y el frame que pasó antes. De esa forma se va a relacionar y se busca hacer un tracking para conocer, bueno, cuál es el objeto, el mismo auto, en qué posición estaba antes y en qué posición está ahora, y de esa forma, conociendo el tiempo que hay entre una imagen y la otra, se mide la distancia y podemos calcular entonces la velocidad. Bueno, como no sabemos si en el carril estamos justo detectando un auto, o dos autos, o tres autos, bueno, para eso entonces no se puede dejar fija y sabemos que la matriz de costo va a variar su tamaño. Por tal motivo, entonces, bueno, hay que utilizar algunos ciclos for, dependiendo de la cantidad de centroides que tenemos en ese momento. En imagen. Y entonces, acá, entonces es donde nos va a relacionar quiénes son las filas o columnas de los elementos que componen la matriz de costo, que son los más cercanos, pero estando en el mismo carril. De esa forma, si dos autos están cerca, pero en distintos carriles, no vamos a tener el error de que crea que el objeto, el paso siguiente fue irse hacia el costado y que esa es una, y en realidad termina calculando erróneamente la velocidad del auto. Entonces, por eso es que está separado solamente en su propio carril. Y acá es otro de los datos importantes. Uno de los problemas que también se encuentra en esta simulación es que cuando el objeto sale del cuadro, cuando ingresa a un vehículo nuevo, puede tener problemas en creer que el objeto del tracking está, nuevamente, el vehículo está arriba y relaciona una distancia negativa. Para evitar eso, es que acá lo que estamos diciendo es que la coordenada en i del punto del frame que estamos calculando ahora tiene que sí o sí ser mayor que la coordenada i del frame anterior. De esa forma, y estimando siempre que todos los vehículos están en sentido avanzan y ninguno retrocede, entonces de esa forma estamos eliminando cualquier tipo de error de cálculo que se pueda dar cuando un vehículo sale del cuadro. Bien, acá es donde vamos a calcular la distancia que recorre cada uno de los autos en su carril, teniendo en cuenta una parte, no lo estamos haciendo a lo largo de toda la imagen porque hay problemas de borde. Cuando cuando el vehículo se acerca al borde de la imagen, se empieza a achicar, entonces el contorno definido, y eso hace que el centro del objeto se mueva, trayendo error de medición. Para evitar eso, se está calculando las velocidades de los objetos dentro de un rango en i, ¿sí? en posición i, que se mantiene el objeto entero entre un frame y el otro. Bueno, y una vez que bueno, el tiempo se tomó porque ya conocíamos la velocidad de la cámara de la grabación, que estaba en 30 frames por segundo, se toma entonces la distancia, dividido el tiempo, y lo multiplicamos por 100 para tenerla en metros por segundo, y después por 3,6 para poder obtenerla en kilómetros por hora. Como hablamos anteriormente, uno de los inconvenientes que había era que a veces, al llegar a las condiciones de borde, o por el ruido en la definición del contorno de los objetos que detectamos, los vehículos a veces lo que hace es su contorno se varía en la forma, y eso hace que el centro se desplace levemente a la derecha o a la izquierda, bueno, en coordenadas x, y en un radio muy chico. El problema es que ese desplazamiento genera cálculos de velocidad errónea. Para evitar eso se usa un filtro y se considera que toda velocidad por debajo de 5 km por hora sea despreciada, ya que en realidad se debe a
a variaciones en la definición del contorno del objeto. Bueno, todo lo que se hace en el carril 1 se repite en el carril 2 y también en el carril 3. Y al final se puede ver entonces la detección en video vista desde con vista de pájaro. Vamos a tener el video original, vamos a tener también la vista de pájaro con todo el cálculo de velocidad, ¿sí? Y la dirección de los objetos. Y también se muestra entonces la segmentación del video original, que es con y sin filtro para ver las diferencias. Entonces, el video original. La vista de pájaro del objeto. Ahí se puede apreciar entonces. Este es el video original entonces sin filtro. Se puede ver cómo se pierde y cómo hay ruido, cómo se detectan vehículos con error. Hay una detección filtrada a través de los filtros morfológicos de tipo LIX en este caso. Bueno, ahí se puede apreciar un poco el problema a veces con las ópticas y con los parabrisas de los autos, pero con un contorno bastante bien definido, que era una de las cuestiones que necesitábamos poder calcular el centro de este vehículo para determinar la velocidad entre dos frames. Acá, bueno, nuevamente lo que se hace después es volver al ángulo original, pero con toda la imagen analizada. Y entonces donde podemos ver, el punto rojo es la trayectoria anterior, el punto verde es el cálculo del frame actual, las velocidades que serán calculadas dentro de un cuadro donde no tenemos los contornos. Acá se va a ver cómo se deforma el objeto a medida que tiene problemas cuando sale de la imagen con el borde. Y también en consola estamos mostrando la velocidad de los objetos y el frame. Bueno, esta es un poco entonces la explicación de cómo se ha hecho la detección de los objetos, el filtrado del ruido de la imagen, de la sustracción de fondo, cómo se ha filtrado por carril y se ha hecho la detección de los puntos más cercanos, evitando entonces que se confunda con la detección del vehículo de al lado. Y bueno, se puede ver la posición anterior y la siguiente de los vehículos y el cálculo de velocidad. Bueno, muchas gracias.